Tardes, traders. Hoy vamos a ver lo que necesitamos para hacer una buena entrada. En este caso estamos en la plataforma de Binance, en futuros de Binance. Y vamos a ver aquellos puntos que tenemos que tener en cuenta para hacer una entrada perfecta. Que si bien la entrada perfecta muchas veces no se da, por lo menos hay que tenerla en cuenta para saber qué es lo que uno busca. Para una buena entrada uno tiene que tener en cuenta soportes, resistencias, la información de los velas, de indicadores, la tendencia general, la tendencia parcial, el contexto, un poco de suerte y de azar, pero eso el 50% de las veces influye a favor y el 50% de las veces en contra, así que no lo vamos a tener en cuenta. Y acá lo que vamos a ver es cada uno de estos puntos que le nombré para así poder tomar una decisión correcta. Vamos por partes. Lo que primero tenemos que saber son soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte y una resistencia? Como ustedes saben, un soporte o una resistencia está dada ya sea por las velas, en este caso, por ejemplo, este pico crea una resistencia en los 19.5. Se puede dar también por Fibonacci, se puede dar por los precios anteriores como vimos, por los números redondos y las veces que toca un determinado punto, mientras más veces lo toca, más fuerte o más débil es esa resistencia o ese soporte. Vamos a ir viéndolo de manera más detallada. Por ejemplo, un soporte es un punto donde cuando el precio baja lo toca de nuevo, rebota. Y una resistencia es un punto donde el precio cuando va al alza lo toca y rebota, lo vuelve a tocar y rebota hacia abajo. ¿Sí? Eso es una resistencia. Y lo que acabo de nombrar es un soporte. Tienen que ser tenidos en cuenta porque el precio habitualmente toca ese punto y revierte. La fuerza la va a determinar por cuánto rebota después de tocar ese punto. Es una manera de determinar la fuerza que tiene el impulso o el retroceso, o la tendencia, es decir, el soporte o la resistencia. Por ejemplo, ese punto fue tocado y volvió cerca de un 4%. Después fue tocado de nuevo y volvió cerca de un 2 o de un 1. Fue tocado de nuevo, volvió nuevamente cerca de un 4%. Y ahora fue tocado de nuevo y volvió. Cuando una resistencia, en este caso en los 19.5, es tocado muchas veces, una, dos, tres, cuatro, probablemente cuando la vuelva a tocar la va a romper. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, en este punto nos va a servir, por ejemplo, para no hacer un short, es decir, no pensar que el precio va a bajar de nuevo, porque ya la tocó varias veces. Si bien la resistencia se empieza a hacer más veces, más fuerte mientras más veces sea tocada, ya cuando en un periodo de tiempo tan pequeño es tocada varias veces, estamos en la temporalidad de 5 minutos, probablemente el precio se vaya hacia arriba y rompa esa resistencia. Lo mismo pasa con los soportes. En este caso fue tocado una vez, dos veces, ¿sí? Y subió bastante el precio. Entonces, este soporte se empieza a constituir como algo fuerte, ¿sí? Entonces, los soportes y resistencias se pueden hacer fuertes o débiles en base a la cantidad de veces que lo toca y en base al periodo de tiempo en que los toca. Y también tenemos que tener en cuenta para los soportes y las resistencias los números redondos. Por ejemplo, si nos vamos a la temporalidad, por ejemplo, de una hora, como la que estamos pasando en este momento, vamos a ver que habitualmente alrededor de los números redondos el precio rebota. Por ejemplo, acá tenemos cerca de los 20, debe ser por lo que imagino. Ponemos esta línea horizontal en los 20 y fíjense cómo acá hay un doble techo alrededor de los 20, acá hay un doble piso, acá el precio, eh, es decir, acá hay un doble piso, acá hay un doble techo alrededor de los 20. Son números naturales, son números redondos, que son barreras naturales y que hay que tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque habitualmente en los números redondos el precio rebota y una vez que son superados sirven de soporte, es decir, vuelven a rebotar al alza. Fíjense, acá el precio alrededor de los 19.5 rebotó en reiteradas oportunidades formando una resistencia. Probablemente en un breve tiempo vaya a buscar los 20
y en ese punto también rebote, es decir, transforma en una resistencia. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para hacer una buena entrada y para evaluar la resistencia y los soportes son el Fibonacci. Las personas lo usan y acá hay que tener en cuenta las herramientas que usa la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo ni más ni menos que unirnos a lo que está haciendo la mayoría. Voy a sacar un poco de líneas, así no molestan. ¿Por qué? Porque nosotros somos peces pequeños en todo esto que son las criptomonedas, a no ser que tengamos más de 10 millones de USDT, cosa que no creo que sea el caso de la mayoría, por lo menos de los que esté mirando. Entonces, nosotros no nos queda otra que adherirnos y tratar de hacer lo que hace la mayoría. ¿Sí? ¿Para qué? Para unirnos a ese movimiento de precio. Fibonacci es una herramienta que utiliza una gran cantidad de personas y se puede trazar también para saber los procesos que puede hacer. Por ejemplo, el movimiento en el cual yo invertí partió de ese punto. Ese es el punto extremo. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, qué retroceso va a tener este movimiento, fíjense que el Fibonacci, que tiene toda una explicación, hasta natural si se quiere decir, el Fibonacci, pero bueno, en otra ocasión si quieren lo explicamos con más detalle, pero básicamente te trae algunas líneas que sirven de referencia para saber los puntos de retroceso. Habitualmente el punto más bajo es los 0,38, ¿sí? Por ejemplo, hubo un impulso, volvió al 0,38, hubo otro impulso, volvió al 0,26. En realidad es este el punto que tenemos que ver. De este punto volvió al 0,26 y rebotó el precio. Rebotó en un número redondo, que eran los 18,5, que también se sumaba el Fibonacci de los 0,23, ¿sí? Entonces, también se sumaba la EMA. Esta es una resistencia. También las EMAs, hay algunas personas que las utilizan como resistencia. Esta EMA, esta línea es una EMA que no es ni más que ni menos que un promedio ponderando los últimos movimientos, es decir, dándole mayor atención a los últimos movimientos. Entonces fíjense que esta vela tocó la EMA de los 34 periodos, rebotó. Esta vela tocó la EMA de los 34, rebotó. Esta, si bien la pasó, fue una falsa ruptura y volvió y dejó una vela martillo. Entonces, siguiendo con soportes y resistencias, acá tenemos una resistencia de la EMA de 34 periodos también. La celeste es la de 200 periodos y no deja de ser otra resistencia incluso más fuerte, que nos indica cambios de tendencia. Fíjense cómo acá tocó la EMA de 200 periodos al volver como intentando el precio seguir hacia la baja y rebotó hacia arriba. Volvió a intentar ir hacia la baja y rebotó hacia arriba. ¿Sí? ¿En dónde? En la EMA de 200. Entonces las EMAs, en este caso yo tengo una de 13 periodos la amarilla, 34 la roja y 200 la celeste, también son resistencias o soportes, porque cuando se quieren ir hacia arriba, la EMA de 200 es una resistencia. Baja el precio. Toca, intenta ir hacia abajo y como ya lo atravesó, la resistencia se transforma en soporte y va hacia arriba. Intenta bajar de nuevo, la, la resistencia se transformó en soporte y hizo soporte para todo este movimiento, que es el que agarramos nosotros. Fíjense con qué poco importe, con 36 dólares, cómo podemos hacer una diferencia con un poco de paciencia. Con un poco de paciencia, ya vamos más de 151%. Está bien que estoy apalancado por 10. Me hubiese gustado apalancarme por más, pero necesitaba tener margen para poner el stop, que en este momento lo tengo el stop en la entrada, pero al inicio lo tuve en el 5% y me quedaba abajo de toda este soporte. Así que bueno, esa es la explicación de soporte y resistencia. Las velas, por el otro lado, para una entrada, para una buena entrada, es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Y tengan en cuenta que todos los factores que vamos viendo acá, que voy detallando, tienen que combinarse. No es que uno va a hacer una inversión con soporte y resistencia y nada más. Puede hacerla, pero estaría pobre de información y a veces tendríamos un movimiento que no lo tuvimos en cuenta por no mirar otras cosas. Entonces, información de velas, las velas te hablan, el mercado te habla. Hay que saber escucharlo, leerlo e interpretarlo. Por ejemplo, las velas martillo y las estrellas fugaces son las que a mí particularmente son las que más me gustan
y siempre evaluados en los extremos de posición. Una vela martillo en este punto no te sirve de nada. Me gusta más o en este punto, que es un extremo cercano a un soporte, o en este extremo, que es una resistencia, ¿sí? Al movimiento que se está dando actualmente. ¿Qué velas vamos a buscar? Velas que nos ayuden a darnos alguna información. Velas Malbosu, velas martillos, velas estrella fugaz con su significado. Hay 100.000 videos que te explican los significados de las velas, y si quieren hacemos uno más, así hay 100.001. Lo que tienen que estudiar, en ningún lado está el éxito antes del trabajo, salvo en el diccionario. Entonces, a estudiar, a estudiar el significado de las velas, a estudiar soportes y resistencias, a estudiar indicadores, para después poder combinarlos de la manera que les estoy explicando. Hagan cursos si quieren, hagan algún curso. Pero el secreto, no van a aprender nada nuevo. Acá no, en esto del trade, de las inversiones, hay pocas cosas nuevas. Aprendan lo viejo, no quieran un método novedoso. Aprendan lo viejo, aprendan lo que ya está, que con eso van a andar mejor que con algo muy novedoso que todavía no está probado. ¿Por qué? Porque acá la gente que está invirtiendo son personas que están aplicando lo viejo, no están aplicando lo nuevo, la gran mayoría. Y con eso son rentables a lo largo del tiempo. Aprendan lo viejo. Después va a haber lugar para algo novedoso, pero primero sepan lo que está. Todavía no sabemos qué significado tiene esta vela en este punto. No vayamos a aprender algo novedoso. Aprendamos lo que ya está, que es lo que nos va a ayudar y a dar más información. Aprendan lo que es una peonza, como esta vela de acá, que son velas de indecisión. Aprendan lo que es una vela martillo, que aprendan lo que es una estrella fugaz, aprendan lo que es una marubosu, que básicamente lo que nos dicen en los extremos, por ejemplo, es invertir al alza o invertir a la baja porque es probable que el precio te favorezca. Básicamente es eso lo que nos dice una vela. Entonces, veamos un ejemplo. Estamos en la temporalidad de una hora. Voy a buscar una vela, voy a buscar una resistencia para aplicar lo que ya aprendimos. Voy a buscar una resistencia o un soporte y una vela que me favorezca. ¿Sí? Y en base ahí vamos acá. Busquemos la resistencia de un número redondo, de los 20 en este caso, y ahora busquemos una vela de estrella fugaz, por ejemplo. Acá no apareció ninguna, acá tampoco, acá hay una. Ahí está. Esa vela nos da la información para entrar. Esa vela nos va a dar información para entrar. ¿Dónde? En este punto. En ese punto entramos un short y obtenemos todo este beneficio. Hay que ser pacientes y no entrar por entrar. ¿Sí? Tenemos 17%, incluso más, con un short. Con un short. Sí, el precio sigue bajando. Incluso más de un 17%. Bastante más que un 17%. Simplemente esperando y buscando dos cosas que ya aprendimos. Un soporte de la línea de los 20 y una vez que llega al soporte, lo vence por supuesto, pero nosotros no entramos porque estamos esperando la información de una vela y aparece la vela que queremos, una estrella fugaz, que lo que indica es que una cantidad de personas pensaron que todo esto se iba para arriba y de repente aparecieron los osos y empezaron a entrar en short, 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 hizo cerrar esa vela de esa forma. Esperamos, también podríamos haber entrado en este punto, un poquito más abajo, y poníamos las ganancias donde decidamos en base a nuestra estrategia. Una buena entrada define de antemano cuál es el riesgo-beneficio, cuánto voy a perder y cuánto estoy esperando ganar. ¿Sí? Una buena entrada sí o sí lo define de antemano, porque si esta vela, a nosotros por ejemplo, no sé, estamos apalancados por 20, no podemos poner un stop más del 2% en pérdida y hacemos una entrada en este punto, bueno, en este caso nos va a dar porque el stop lo podríamos poner en el 2% por arriba de esta vela, ¿no? Que sería un punto razonable. Pero no podemos poner un stop por debajo de esa vela, porque la resistencia la da la cola de la vela de la estrella fugaz. Entonces, definamos antes de entrar, che, ¿alcanza mi 2% de pérdida para quedar por fuera de una resistencia o de un soporte que es necesario para mi entrada? Si la respuesta es no, no entremos. Buscamos un punto más adecuado para entrar. Bien, otro de los puntos que hay que tener en cuenta son los indicadores. Los indicadores
tantos indicadores casi como estrategias puede haber. Yo prefiero usar los que más se utilizan, que son, bueno, hay una cantidad, pero yo en este caso tengo el volumen y un estocástico. El estocástico, tengo una clase de estocástico si la quieren ver en el canal. Mírenla, es un indicador que yo utilizo mucho y por eso lo estudié en profundidad. Utilicen el que quieran en base a su estrategia, pero estudienlo bien. Estudienlo desde qué significa cada movimiento que hace, hasta cómo se forma, hasta en qué, en qué momentos funciona mejor y en qué momentos peor. Por ejemplo, el estocástico anda muy bien en lateralizaciones, pero da información errada en tendencias. Entonces, si por ejemplo vamos a la temporalidad de 5 minutos y evaluamos esta tendencia de acá en una hora, acaba de dar información falsa el estocástico, salvo en la lateralización que está haciendo ahora. Entonces, vamos a analizar las dos cosas que le digo. Esta es una tendencia, ¿no? Fíjense que el estocástico va a dar información falsa. ¿Por qué? Porque va a marcar sobreventa en este punto, entonces va a decir, ah, está en sobreventa, voy a entrar en short. Y entras en short y de repente el precio se te va para arriba. Después te aparece otro punto de sobreventa ahí y decís, entro en short y el precio de nuevo se te va para arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te da información falsa en las tendencias fuertes. Pero en esto que vemos acá, que es una lateralización, va a dar información real. No lo chequé, pero vamos a verlo, ¿no? Mi, mi intuición no, es lo que da el estocástico. Entonces acá tenés un punto cercano a la sobreventa y como viene la lateralización, te da una información real. Después, acá marca, donde hay otro punto de sobreventa, acá marca una sobreventa, yo la tengo muy exigente, ¿no? Pero acá marca sobreventa y el precio retrotrae. Acá marca sobreventa y el precio algo retrotrae, ¿sí? ¿En dónde da más información? En todo lo que es lateralizaciones. Pero si hay tendencia fuerte, no da información buena. El volumen es otro capítulo aparte, pero básicamente nos da fidelidad al movimiento. Si el movimiento va al alza, tiene que ser con volumen. No así a la baja. Para que suba el precio, necesita volumen, como está ocurriendo en este momento. Entonces, si ustedes se fijan, este movimiento se da un aumento en el volumen. ¿Sí? Lo mismo está sucediendo con el precio. No hay divergencia. Eso quiere decir que el precio probablemente siga hacia arriba. ¿Sí? Acá está haciendo una pequeña lateralización, pero probablemente en este punto, cuando lo rompa, vamos a encontrar más volumen y el aumento del volumen se va a seguir dando. ¿Sí? Si lo supiésemos con certeza seríamos millonarios, pero esto tiene que ver con una cuestión de probabilidades. Las probabilidades están a favor, entonces seguimos con la posición. Bien, después, ¿qué tenemos para ver, para hacer una buena entrada? El contexto. De nada sirve mirar la temporalidad de 5 minutos si no miramos la de una hora o la de un día. Fíjense que en la temporalidad de 5 minutos está recontraalcista, pero capaz que vamos a la temporalidad de una hora y en realidad es un pequeño retroceso o es un retroceso de, un- de un- de una tendencia bajista. O lo mismo pasa, fíjense que si bien en la temporalidad de una hora hay un pequeño canal alcista, puede ser en la temporalidad de un día el retroceso de toda esta tendencia a la baja. Vamos a mirarlo en un día. Fíjense que si bien te aporta, te desglosa los movimientos mayores la temporalidad de una hora. Este movimiento, por ejemplo, yo ya sé que es una vela martillo en la temporalidad de un día. Es decir, es una vela en la temporalidad de un día que va a ser así. ¿Sí? Va a ser una vela martillo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a borrar esto y eh, vamos a ver en la temporalidad de un día. Nunca hay que perder de vista porque las temporalidades mayores, porque a veces los movimientos vienen de una temporalidad mayor y, y no lo tuvimos en cuenta y cometemos un error con alguna entrada. Por ejemplo, ha habido una gran tendencia a la baja y nosotros estamos invirtiendo al alza. Tengo mis motivos para hacerlo, ¿sí? Que en otra ocasión lo explicaremos. Eh, Vamos a ver qué está pasando en un día. Fíjense que en la temporalidad de una hora yo les indiqué eh, dónde podía ser una vela martillo en la temporalidad de un día y ahí está con círculo la vela martillo
que se formó. ¿Sí? Fíjense. Y esto en la temporalidad de una hora era una, una cosa así. ¿Sí? Un retroceso y un impulso. Y sin embargo acá forma esa vela martillo, que es la que nos da un punto de entrada cuando se activa el volumen. Es decir, por acá, que es donde entré yo. En fin, ¿qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta para movimientos bruscos, la acumulación nos va a dar algún tipo de... Para movimientos bruscos, la acumulación necesitamos que personas hayan invertido en una dirección y el precio se les vaya en contra. Eso va a hacer que salten los stop. Por ejemplo, acá, busquemos, estamos en la temporalidad de un día, ¿no? Acá tuvimos en este punto, todo este día, personas estuvieron diciendo, bueno, el precio va a seguir hacia la baja, va a seguir, va a seguir, va a seguir, y estuvieron haciendo short, 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 y de repente entraron los toros y dijeron, no se va a ir para abajo, se va a ir para arriba. Y cerró una hermosísima vela martillo, que fue lo que permitió hacer todo este movimiento. Fíjense que cuando rompió esa vela martillo, todas estas personas que fueron hacia la baja tuvieron que liquidar sus posiciones, porque en este mercado todos, absolutamente todos, están sobreapalancados y unos pocos no lo están y son los que pueden tener todo este movimiento hasta acá arriba sin que te salte el stop. Entonces, todas estas posiciones fueron liquidadas y permitieron hacer este movimiento brusco de esta vela y el movimiento al alza porque fueron liquidadas todas las posiciones. Que uno lo ve muy pequeño, pero es un 17%, no es despreciable. ¿Sí? Simplemente con evaluar una vela, una vela diaria, ¿sí? Siempre hay que evaluarla en contexto, ¿no? Evaluar, más atrás hay un soporte, tenemos el soporte de los 15, ¿sí? Que es exactamente donde volvió y se produjo esa vela, ¿sí? Hay que poner todos los elementos que vimos en este video en juego. Y de ahí va a salir un buen trader o un trader que, que pierde, en base a cómo conjugue todos estos elementos que estamos hablando. No es fácil, pero es posible. Entonces, ya hablamos de varios elementos que hay que tener en cuenta para una buena entrada. Velas, indicadores, la información que nos da las velas, el soporte, el contexto. El contexto es lo que acabamos de ver recién. La acumulación que se va produciendo. Una acumulación es esto. Toda esta lateralización son una cantidad de personas que dijeron, esto se va para abajo, invirtamos para abajo. Y acá hay una cantidad de personas que dijeron, esto se va para arriba, invirtamos para arriba. ¿Sí? Pero todas estas personas tienen los que invirtieron a la baja, es decir, hicieron short, tienen su stop en este punto, arriba de los 19.5 por esta zona. Los que invirtieron a la baja, los que invirtieron al alza, tienen su stop por esta zona, 18.33. Entonces, si este movimiento se va, rompe estos 19.5, todas las personas que hicieron short van a estar liquidando sus posiciones y el precio que va a hacer que se dispare hacia arriba de manera brusca. Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Eso es una acumulación y las acumulaciones lo que te hacen es después producirte movimientos bruscos. Eh, ya vimos soportes, resistencias, débiles, fuertes. Eh, hay otras cosas que hay que tener en cuenta, que son las formaciones de estructuras. Por ejemplo, las estructuras, las formaciones alcistas o bajistas que hacen las velas, se pueden ver en todas las temporalidades. Siempre que tengamos una temporalidad mayor va a dar mayor fuerza y una temporalidad menor va a tener menor fuerza, pero tiene el mismo significado. Por ejemplo, acá tenemos un clarísimo doble techo, ¿sí? El precio llegó a ese punto, volvió, llegó a ese punto de nuevo y volvió y hizo un gran retroceso. Y es una resistencia fuerte. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto el precio bajó una cantidad. Entonces le hace una resistencia fuerte. Bajó desde un doble techo y bajó mucho, un 25%. Entonces le hace una resistencia fuerte. ¿Y de qué me va a servir? Yo estoy haciendo un long en este punto. Me va a servir para tomar ganancias en este punto. O por lo menos tomar ganancias parciales. Si yo pienso que el precio va a seguir, tomo alguna ganancia parcial por si baja. O en base a la estrategia que tenga cada uno, ¿no? Pero ya sabiendo lo que va a pasar, cada uno elige lo que hacer, ¿no? Pero en este punto, en el punto de los 20.48, yo diría de los 20,
más que de los 20, 40 o 50. En el punto de los 20, que es un número redondo, hay un doble techo. eh, yo tendría que empezar a pensar y analizar un poco más en profundidad si tiene posibilidades de seguir o no. ¿Sí? Porque acá va a ser un retroceso. O podría invertir un short en este punto. Tomar ganancias e inmediatamente invertir short. Esa es una posibilidad. ¿Por qué? Porque hay un doble techo. Una formación de doble techo lo que te dice es que el precio rebota, rebota y regresa. Después tenemos una cantidad de otras figuras. Por ejemplo, tenemos triángulos, banderas, banderines, cuñas, platillos, hombro, cabeza, hombro. A ver, busquemos alguna otra que aparezca para de esa manera eh, explicar con un ejemplo. Las banderas, por ejemplo, son estructuras que aparecen en movimientos violentos. Bueno, acá, si la miramos con ganas, nunca esperemos encontrar una figura exactamente de libro, porque no siempre aparece tal cual como la queremos, ¿sí? A veces aparece un poquito más distinta o no exactamente igual a como aparece en un libro, ¿sí? Pero, por ejemplo, una bandera, que básicamente es esto, un mástil, eh, un mástil y una bandera, ¿no? Que cae un poquitito. Eh, bueno, esto no se no se parece a una bandera, una figura de bandera, pero bueno, una bandera es eso. Y, y básicamente lo que nos dice es una pausa en una tendencia para luego continuarla. A ver si encontramos alguna bandera o un hombro, cabeza, hombro o alguna estructura eh, bien definida como para, como para explicar. Acá tenemos un doble techo de nuevo y fíjense cómo cayó el precio. ¿Sí? Eh, bueno, acá podemos tener una bandera. Fíjense, tenemos el mástil, ¿sí? El mástil, después tenemos la bandera, que habitualmente cuando la bandera está hacia abajo, el precio se va para arriba. Y si la bandera está para arriba, el precio se va para abajo. Y después tenemos nuevamente ese retome de la tendencia, que habitualmente es del mismo tamaño que el mástil. Este retome de la tendencia es del mismo tamaño que el del mástil. ¿Sí? El- los banderines es la misma estructura, pero acá dibuja un triángulo y retoma la tendencia. Y el hombro, cabeza, hombro es bastante conocido. Todos sabemos o debemos haber visto alguna vez un hombro, cabeza, hombro. Por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista. Eh, es un hombro, cabeza, hombro no muy claro. Quiero buscar un hombro, cabeza, hombro o alguna otra estructura más clara. Bueno, básicamente tenemos que también tener en cuenta ese tipo de estructuras, porque muchas veces también acá hay un hombro, cabeza, hombro, pero muy claro, que es una estructura que cambia la dirección. ¿Sí? El hombro, cabeza, hombro cambia la dirección de la tendencia. Las banderas, los banderines, el significado que tiene es continuación de la tendencia. Fíjense este hombro, cabeza, hombro. A veces tienen dobles hombros. Este podría ser hombro doble, cabeza, hombro doble, ¿sí? Y una vez que rompe ese punto, el precio cae. ¿Cuánto esperamos que caiga? La distancia de la cabeza hasta el punto de ruptura, ¿sí? Esa distancia la proyectamos desde el punto de ruptura hasta ese punto, que también era un soporte. Hasta ese punto esperamos que caiga. En este caso fue más, pero hasta ese caso, que a veces sucede que sigue, ¿no es cierto? Pero por lo menos hasta ese punto nos da cierta seguridad. ¿Sí? Este es un hombro, cabeza, hombro clarito. Podríamos tomar esto como un solo hombro o podríamos tomar como un hombro, cabeza, hombro doble. A veces produce este tipo de estructura. Hombro, cabeza, hombro doble. Bueno, ese es un hombro, cabeza, hombro. Lo que quiero decir, el concepto que quiero que quede es que sea hombro, cabeza, hombro, triángulos. Ah, el triángulo hay que verlo porque es una estructura frecuente. Pero hay 100.000 videos de todas estas cosas que te enseñan cómo interpretarlo. No todos son muy buenos, pero tienen que conseguirse un mentor que les explique
cómo, de dónde estudiar, si, qué tan real es lo que estudia, para de esa manera no cometer errores en estudiar información que no es precisa, porque en Internet está todo, pero muchas veces no es del todo correcto. Fíjense que acá tenemos una estructura que podemos interpretarla como un triángulo después de una bandera, ¿sí? Estos son triángulos, básicamente dos toques por arriba, dos toques por abajo y una ruptura aproximadamente al 75% de la formación del triángulo. Hay muchísimo más para saber de todas las formaciones, si quieren en algún momento lo vemos, pero básicamente el triángulo son dos toques por arriba como mínimo, dos toques por abajo y el 75% del triángulo, habitualmente a esta altura, no que llegue al 100%, no que llegue al apex, rompe. La ruptura se tiene que dar con un volumen que aumente, ¿sí? Que aumente el volumen, para después habitualmente se da un pequeño retroceso y después continúa la tendencia. ¿De cuánto tiempo va a ser? ¿De qué distancia? Desde la ruptura medimos la base del triángulo y la proyectamos desde la ruptura. Hasta este punto da cierta seguridad, ¿sí? Este movimiento lo podemos aprovechar, pero ya hay más riesgo, ¿no? Bien, ese es el triángulo. Vamos a borrar un poco, así no queda. Eso es una posible bandera, ¿sí? A veces no se dan a la perfección las figuras, pero usando un poco la imaginación y afinando el ojo, lo podemos ver. Como ven en este video, no estamos viendo nada nuevo, estamos viendo todo lo viejo, que es lo que hay que aprender. Aprendan lo viejo, que es lo que le va a dar el éxito. No todo lo novedoso, que después lo pueden ver y pueden pegar un golpe de suerte. Pero vayan haciéndose rentable lo viejo, con lo viejo, háganme caso. Bueno, combinemos todos estos factores de los que hablé, que mientras más de estos factores tengamos, mejor. Es decir, si tenemos una vela, una vela martillo, una resistencia, una sobreventa, un, un momento donde el mercado está cambiando, está yendo al alza, tenemos una tendencia a favor, tenemos indicadores a favor, tenemos un Fibonacci a favor, bueno, eso es una buena entrada, ¿no? Hagámosla. Después de ahí ya si perdemos es otra cosa. Si perdemos, hicimos las cosas bien. Es una cuestión de tiempo para ser rentables. Para evaluar el contexto, algo muy importante en la plataforma de Binance, y en la mayoría de las plataformas lo tienen habitualmente un resumen. En Binance van a la parte de mercado y acá aprietan resumen de mercados. En resumen de mercados van a tener una tendencia aún más general, no solamente de la criptomoneda que están invirtiendo, sino de todo el mercado. Eso les va a permitir saber qué está pasando con el resto de las criptomonedas también, sin necesidad de entrar a cada una de ellas. Acá tenemos un gráfico de barras donde nos está diciendo cuántas aumentan, cuántas disminuyen y qué porcentaje de cada una se aumentan y disminuyen. Eso es una información valiosa. ¿Por qué? Porque habitualmente existe una cierta correlación entre todas las criptomonedas. Hay algunas que siguen prácticamente copiando el Bitcoin, otras que están entrelazadas de alguna manera. Entonces, esto nos va a hacer saber que si nosotros vamos a hacer un short cuando absolutamente todas las criptomonedas están yendo al alza, y podemos sacar provecho, pero las probabilidades no están a nuestro favor. Y esto se trata de probabilidades, ¿sí? Mientras más posibilidades tenemos de que un movimiento suceda, es mejor, ¿sí? Bueno, presten atención a todos estos factores: cierres de vela, soportes, resistencias, la información que nos da la vela, los indicadores, la tendencia, el contexto, la acumulación que se va produciendo, si es un soporte fuerte, si es débil, tracen Fibonacci, tracen algún otro marcador que ustedes tengan, algún otro indicador, vean los precios anteriores, vean los números redondos, veces que tocan los soportes, la resistencia y las posibilidades que tiene de sortearlo o no. Y de ahí en más, si el azar o la suerte no los acompaña, no importa, porque a la larga ustedes están haciendo algo rentable, ¿sí? Pueden perder en una, pueden perder en dos y pueden perder en 10, pero si tienen una estrategia, si siguen un riesgo-beneficio favorable a largo plazo en base a la cantidad de ganadoras y perdedoras que tengan, a largo plazo
vamos a ser rentables, ¿sí? Y cuando vayamos teniendo todo esto presente, van a tener que luchar contra ustedes mismos, porque la psicología, para en este momento que hay posibilidad de que haga un pequeño retroceso y que estos 150 que tengo empiecen a disminuir, no cerrar la posición porque la estrategia me dice que tengo que tomar ganancias en 20, cuando uno tiene la cabeza dura para, o la estrategia o la psicología para aguantar sin tomar ganancias, es decir, aguantar las posiciones ganadoras y disminuir o eliminar o salirse de las perdedoras, cuando uno tenga todo eso, empieza a funcionar todo esto, empieza a funcionar, porque no es solamente una estrategia. Las estrategias hay miles y puede que todas sean bastante buenas. Las estrategias después empiezan a hacerlo más fácil. Lo más difícil empieza a ser la psicología y la estadística que hagan. Una buena entrada requiere de estadística. Anoten absolutamente todo. Anoten en dónde entraron, a dónde llegaron, cuándo tomaron ganancias, qué hizo el precio después. Y en base a eso hay que dedicar el mismo tiempo que uno dedica a invertir, a ponerse atrás de la computadora con un Excel, a analizar lo que hizo, por qué lo hizo, qué hubiese sido mejor y de esa manera ir obteniendo y optimizando su propia estrategia con su propia psicología. Porque podemos invertir juntos y les aseguro que aún copiando los movimientos van a tener ganancias distintas. Porque uno va a decidir dejarlo un poquito más, otro sacarla menos, otro va a apalancarse más, otro menos. Hay una cantidad grande de variables en todo esto que hace que una estrategia no sea la misma en dos personas, aún entrando en el mismo lugar y teniendo reglas muy definidas, porque la psicología de cada uno es distinta. Bueno, espero haberles sido útiles. Les dejo un saludo. Que anden bien. Hasta la próxima.